Capítulo 5. Pacto de Salomón con Hiram. Hiram, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón cuando oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había sido amigo de David. Entonces Salomón envió palabra a Hiram diciendo: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Mas ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, no hay adversario ni calamidad. Y he aquí, pienso edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, como el Señor habló a mi padre David diciendo: Tu hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Ahora pues ordena que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con tus siervos, y te daré salarios para tus siervos conforme a todo lo que tú digas, pues sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Y sucedió que cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo: Bendito sea hoy el Señor, que ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan numeroso. Y envió Hiram respuesta a Salomón diciendo: He oído el mensaje que me enviaste. Haré lo que tú quieras en cuanto a las maderas de cedro y de ciprés. Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar, y haré de ellas balsas para ir por mar hasta el lugar a donde me indiques. Y allí haré que las desaten, y tú te las llevarás. Entonces cumplirás mi deseo dando alimento a mi casa. Dio pues Hiram a Salomón todo lo que deseaba de las maderas de cedro y de ciprés. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo como alimento para su casa y 20 coros de aceite batido. Esto daba Salomón a Hiram año tras año. El Señor dio sabiduría a Salomón tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un pacto. El rey Salomón impuso una leva a todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Y los envió al Líbano en relevos de 10,000 cada mes, y se quedaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. Y Adoniram estaba al frente de la leva. Salomón tenía 70,000 hombres que llevaban las cargas y 80,000 canteros en las montañas, además de los 3,300 oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra y que gobernaban la gente que hacía el trabajo. Entonces el rey dio órdenes, y sacaron grandes piedras costosas, para echar los cimientos de la casa con piedras labradas. Y los constructores de Salomón, los constructores de Hiram y los giblitas cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa. Capítulo 6. Salomón edifica el templo. Y sucedió que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante de la nave del templo tenía 20 codos de largo conforme al ancho de la casa, y su ancho al frente de la casa era de 10 codos. También para la casa hizo ventanas con celosías. Junto a la pared de la casa edificó pisos alrededor de las paredes de la casa, tanto de la nave como del santuario interior, e hizo cámaras laterales en derredor. El piso inferior tenía 5 codos de ancho, y el del medio tenía 6 codos de ancho, y el tercero tenía 7 codos de ancho, porque por fuera hizo rebajos en la pared de la casa por todo alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La casa, mientras se edificaba, se construía en piedras preparadas en la cantera, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. La entrada a la cámara lateral inferior estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al piso del medio, y del medio al tercero. Edificó pues la casa y la terminó, y cubrió la casa con vigas y tablas de cedro. También edificó pisos junto a toda la casa, cada uno de 5 codos de alto, y estaban asegurados a la casa con vigas de cedro. Y la palabra del Señor vino a Salomón diciendo: En cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumple mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón pues edificó la casa y la terminó. Luego construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro. Desde el suelo de la casa hasta el techo recubrió las paredes interiores de madera. Recubrió también el piso de la casa con tablas de ciprés. Edificó los 20 codos del fondo de la casa con tablas de cedro desde el suelo hasta el techo. Así le edificó el santuario interior, el lugar santísimo.
La casa, es decir, la nave delante del santuario interior, tenía 40 codos de largo, y por dentro la casa estaba revestida de cedro tallado en forma de calabazas y flores abiertas. Todo era cedro, no se veía la piedra. Entonces preparó el santuario interior dentro de la casa para colocar allí el arca del pacto del Señor. Y el santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y lo revistió de oro puro, y el altar lo recubrió de cedro. Salomón revistió el interior de la casa de oro puro, puso cadenas de oro a lo largo del frente del santuario interior y lo revistió de oro. Revistió de oro toda la casa hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. También en el santuario interior hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. Desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas había 10 codos. El otro querubín también medía 10 codos. Ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma. La altura de uno de los querubines era de 10 codos y asimismo la del otro querubín. Colocó los querubines en medio de la casa interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala del uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. Sus otras 2 alas se tocaban ala con ala en el centro de la casa. También revistió de oro los querubines. Luego talló todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, el santuario interior y el exterior. Revistió de oro el piso de la casa, el santuario interior y el exterior. Y para la entrada del santuario interior hizo puertas de madera de olivo, el dintel y postes pentagonales. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y las revistió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Hizo además para la entrada de la nave postes cuadrangulares de madera de olivo y 2 puertas de madera de ciprés. Las 2 hojas de una puerta eran giratorias y las 2 hojas de la otra puerta también eran giratorias. Talló en ellas querubines, palmeras y flores abiertas y las revistió de oro bien ajustado a la talladura. Edificó el atrio interior con 3 hileras de piedra labrada y 1 hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor. Y en el año 11º, en el mes de Bul, que es el mes 8º, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos. La edificó, pues, en 7 años. Capítulo 7. Otros edificios de Salomón. Salomón edificó su propia casa y en 13 años la terminó toda. Edificó la casa del bosque del Líbano de 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de cedro sobre las cámaras laterales que estaban sobre las 45 columnas, 15 en cada hilera. Y había 3 hileras de ventanas con celosías, una ventana frente a la otra en 3 filas. Todas las puertas y los postes tenían marcos cuadrados, una ventana frente a la otra en 3 filas. Hizo el pórtico de las columnas de 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y había otro pórtico delante de ellas, con columnas y un umbral delante de ellas. También hizo el pórtico del trono donde había de juzgar, el pórtico del juicio, y fue cubierto de cedro desde el suelo hasta el techo. Y la casa donde él había de morar, en otro atrio dentro del pórtico, era de la misma hechura. Hizo también una casa como este pórtico para la hija de Faraón que Salomón había tomado por mujer. Todas estas obras eran de piedras preciosas, cortadas a la medida, cortadas con sierras por dentro y por fuera, desde el cimiento hasta la cornisa y por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras valiosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Y más arriba había piedras valiosas cortadas a la medida y cedro. El gran atrio tenía en derredor 3 hileras de piedras talladas y 1 hilera de vigas de cedro, igual que el atrio interior de la casa del Señor y el pórtico de la casa. Salomón emplea a Hiram de Tiro. Y el rey envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y su padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Fundió las 2 columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos y un cordel de 12 codos medía la circunferencia de las 2. Hizo también 2 capiteles de bronce fundido para colocarlos en las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel era de 5 codos.
Había redes de obra de malla y trenzas de obra de cadenilla para los capiteles que estaban en la cima de las columnas, 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. Así hizo las columnas y 2 hileras alrededor de la malla que cubría los capiteles que estaban sobre las granadas, y así hizo para el otro capitel. Los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas del pórtico tenían forma de lirios y medían 4 codos. Y había también capiteles sobre las 2 columnas, junto a las protuberancias que estaba al lado de la malla, y había 200 granadas en hileras alrededor de los 2 capiteles. Erigió pues las columnas en el pórtico de la nave, erigió la columna derecha y la llamó Jaquín, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. Y en lo alto de las columnas había lirios tallados. Así fue terminada la obra de las columnas. Mobiliario del templo. Hizo asimismo el mar de metal fundido de 10 codos de borde a borde en forma circular. Su altura era de 5 codos y tenía 30 codos de circunferencia. Y debajo del borde había calabazas alrededor, 10 en cada codo, rodeando por completo el mar. Las calabazas estaban en 2 hileras fundidas en una sola pieza. El mar descansaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al occidente, 3 mirando al sur y 3 mirando al oriente. El mar descansaba sobre ellos y todas sus ancas estaban hacia adentro. El grueso era de un palmo y el borde estaba hecho como borde de un cáliz, como una flor de lirio, y tenía capacidad para 2000 batos. Entonces hizo las 10 basas de bronce. La longitud de cada basa era de 4 codos, su anchura de 4 codos y su altura de 3 codos. El diseño de las basas era este: tenía bordes y los bordes estaban entre las molduras. Y en los bordes que estaban entre las molduras había leones, bueyes y querubines. Y en las molduras había un pedestal arriba, y debajo de los leones y bueyes había guirnaldas a bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y sus 4 patas tenían soportes. Debajo de la pila había soportes fundidos con guirnaldas a cada lado. La boca de la pila dentro de la corona en la parte superior medía 1 codo, y su boca era redonda como el diseño de un pedestal de 1 codo y medio. También en su boca había entalladuras y sus bordes eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los bordes y los ejes de las ruedas estaban en la basa. La altura de una rueda era de 1 codo y medio. La hechura de las ruedas era como la hechura de una rueda de carro. Sus ejes, sus aros, sus rayos y sus cubos eran todos de fundición. Y había 4 soportes en las 4 esquinas de cada basa. Sus soportes eran parte de la misma basa. Y en la parte superior de la basa había una pieza redonda de medio codo de alto, y en la parte superior de la basa sus soportes y sus bordes formaban parte de ella. Y en las planchas de sus soportes y en sus bordes grabó querubines, leones y palmeras, conforme al espacio disponible de cada una, con guirnaldas alrededor. Hizo las 10 basas de esta manera. Todas ellas eran de una misma fundición, de una misma medida y de una misma forma. También hizo 10 pilas de bronce. En cada pila cabían 40 batos. Cada pila medía 4 codos, y sobre cada una de las 10 basas había una pila. Entonces colocó las basas, 5 al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo de la casa, y colocó el mar de metal fundido al lado derecho de la casa hacia el sureste. Hiram hizo también los calderos, las palas y los tazones. Así terminó Hiram toda la obra que hizo para el rey Salomón en la casa del Señor. Las 2 columnas y los tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas, las 2 mallas para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas, las 400 granadas para las 2 mallas, 2 hileras de granadas por cada malla, para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas, las 10 basas con las 10 pilas sobre las basas, el mar y los 12 bueyes debajo del mar, los calderos, las palas y los tazones. Todos estos utensilios que Hiram hizo para el rey Salomón en la casa del Señor eran de bronce bruñido, y el rey los fundió en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Salomón dejó todos los utensilios sin pesarlos, porque eran demasiados. El peso del bronce no se pudo determinar. Y Salomón hizo todos los utensilios que estaban en la casa del Señor: el altar de oro y la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 a mano derecha y 5 a mano izquierda, frente al santuario interior, las flores, las lámparas y las tenazas de oro, las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro puro, y los goznes para las puertas de la casa interior, el lugar santísimo, y para las puertas de la casa, es decir, de la nave, también de oro. Así fue terminada toda la obra que el rey Salomón hizo en la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa del Señor. Capítulo 8.
Traslado del arca al templo. Entonces Salomón reunió a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel ante él en Jerusalén, para hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron ante el rey Salomón todos los hombres de Israel en la fiesta en el mes Setanim, que es el mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Subieron el arca del Señor, la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes y los levitas los subieron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida ante él, estaban con él delante del arca, sacrificando tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima, pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras se podían ver desde el lugar santo que estaba delante del santuario interior, mas no se podían ver desde afuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie, y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David, y por su mano lo ha cumplido cuando dijo: desde el día en que saqué a mi pueblo de Israel de Egipto, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel en la cual edificar una casa para que mi nombre estuviera allí, mas escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David: por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. Ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David, y me he sentado en el trono de Israel como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel. Y he puesto allí un lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor que Él hizo con nuestros padres cuando los trajo de la tierra de Egipto. Oración de dedicación del templo. Entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel, y extendió las manos al cielo, y dijo: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido con tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, te ruego que se cumpla tu palabra que hablaste a tu siervo mi padre David. Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa, hacia el lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo hará sobre este lugar. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Si alguno peca contra su prójimo y se le exige juramento, y viene y jura delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza, y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de un enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti y confiesan tu nombre y oran y te hacen súplica en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres.
Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar y confiesen tu nombre, y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar, y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay tizón o añublo, langosta o saltamontes, si su enemigo los sitia en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, y venga a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman, como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Cuando tu pueblo salga a la batalla contra su enemigo, por cualquier camino que tú los envíes, y oren al Señor vueltos hacia la ciudad que tú has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha desde los cielos su oración y su súplica y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca, si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo: hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos, y oran a ti vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazles justicia. Y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos objetos de compasión ante los que los llevaron cautivos, para que tengan compasión de ellos, porque ellos son su pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharles siempre que te invoquen. Pues tú los has separado de entre todos los pueblos de la tierra como tu heredad, como lo dijiste por medio de tu siervo Moisés, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Dios. Y sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor, de estar de rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo, y se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en alta voz, diciendo: bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Y que estas palabras mías, con las que he suplicado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. Y el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificio delante del Señor. Y Salomón ofreció como sacrificio de las ofrendas de paz que él ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa del Señor el rey y todos los hijos de Israel. Aquel día el rey consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí ofreció el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que estaba delante del Señor era demasiado pequeño para contener el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura de las ofrendas de paz. Así Salomón celebró la
fiesta en aquella ocasión, y todo Israel con él, una gran asamblea desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto, delante del Señor nuestro Dios, por 7 días y 7 días más, o sea, 14 días. Al octavo día despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y se fueron a sus tiendas gozosos y alegres de corazón por todo el bien que el Señor había mostrado a su siervo David y a su pueblo Israel.